¿Vos qué crees? El mismo. Si quieren podemos leer las primeras páginas para meternos en clima y podríamos leer entre todos, ya que lo leyeron. Trajeron dos copias. La pasamos si quieren. Bueno, yo leo la primera página y después, quien quiere, lee otras. Leemos un ratito. Está bueno, más lindo en muchas voces. Yo leo el primero, después quien quiere va leyendo la parte que quiere y en unos minutos y charlamos. Mi tío abuelo David nace en Buenos Aires, en el barrio de Floresta, en los años 30. En 1948 se crea el Estado de Israel y se va para allá, la ansiada patria para su pueblo exiliado. Cuando llega, se acuchilla con las personas que viven en el lugar donde él quiere hacer su nuevo mundo. Territorio comunitario, trabajos rotativos, jerarquías disueltas. La primera construcción de su kibutz no es una carpa, no es un pozo de agua, es un cementerio donde enterrar a 3 de 9. ¿Que cuántos palestinos acuchilló mi tío? Por su forma de inclinar la frente y levantar las cejas, supongo que bastantes. 42 años después nazco yo. 62 años después, él viene de visita a Buenos Aires y vamos a buscar la casa donde nació. Segurola y la segunda o tercera calle paralela a Juan B. Justo, para el lado de Montecastro. Caminamos por la vereda y él acaricia los paraísos. Son los mismos, dice. Cambiaron, pero son los mismos. Mis favoritos. Me dice que hace años no siente miedo, que en 1967 entró a trabajar en el Mossad. Lo raptaron, lo encapucharon y lo entrenaron, como en las películas. Empiezo a escuchar con más atención. Me dice que no ponga esa cara, que lo que me está por contar es secreto. Cómo pasaban fronteras con sigilo, cómo falsificaban documentos con prolijidad, cómo ponían bombas en autos de líderes palestinos, del aeropuerto al hotel, del hotel a la calle, pasando papelitos, espiando fotos, cambiando patentes, sincronizando relojes, desaprendiendo reflejos, inventando códigos secretos. Ghassan Kanafani, Enter, nace en Palestina en 1936, Zum en Acre, una ciudad pequeña cerca de Najarilla, al norte de lo que en 1948 empieza a llamarse Israel luego de una reunión de Naciones Unidas. En una mesa, unos hombres blancos de traje negro despliegan cuadernos y mapas y firman y los guardan. Como años atrás desplegaron otros cuadernos y mapas y se repartieron África y firmaron. Kanafani y su familia escapan a Líbano y luego a Siria. Su padre es juez, se dedica a confrontar la ocupación británica. Y Ghassan empieza a trabajar para confrontar la ocupación israelí, que son lo mismo pero no es igual. Entonces estudia, conoce gente, organizaciones, publica cuentos y novelas, se une al Frente Popular por la Liberación Palestina, hace una imprenta, escribe, arenga de mano en mano con casi nada. Son los años 70, hay que radicalizar, radicalizar. La vía pacífica no existe más. No se puede vivir sin tierra, sin agua, sin lengua. 20 años en campos de refugiados. ¿De qué no violencia estamos hablando? Un día reparten 23.000 impresos en un día. Se juntan a celebrar, entre rodillos y tipos móviles y pilas de hojas y olor a tinta, y botellas y libros y manos, y en un momento se despiden, chau, hasta mañana, y Ghassan sale por el portón. Camina con su sobrina hasta el auto, mete la llave en la cerradura, abre la puerta, se sienta en la butaca, contrae los hombros, pone la llave en el arranque y activa una bomba de 3 kilos que puso mi tío abuelo. Una bomba que puso mi tío abuelo justo cuando Ghassan Kanafani festejaba que su pueblo y sus palabras se estaban moviendo. Mi tío abuelo se entrenó para ponerle una bomba al auto de Kanafani, una suerte de Rodolfo Walsh palestino. Mi tío abuelo me dijo matar o morir. Kanafani me dijo podés cambiar el relato de tu vida.
Primera parte, tribu. Bien arriba de la cordillera de los Andes mapuche, me sentás bajo un árbol y me pedís una intención para la ceremonia. Rastrear en mis cuerpos actuales y antiguos formas de transformación de la violencia. Empezás a cantar y cierro los ojos y mi piel desde las uñas se vuelve tornasolada, azul y verde. Y una deidad de la muerte con dedos largos y afilados me agarra la espalda, me aprieta, me hace firmar papeles. Y una cachetada en la cabeza me abre los ojos y vos gritás y escupís y eructás y tosés, corres alrededor mío encendiendo fuegos. Y cierro los ojos y fuera de mi casa unas viejas me reclaman deudas revoloteando pagarés y me zarandean. Y por un sendero de piedra violeta llegás a los alrededores de mi cerebro. Está rodeado de alarmas y sensores, no te dejan entrar. Y me eyecto de la tierra y me sumerjo en el éter. Es todo agua. La atmósfera que rodea el planeta no es aire, es un agua leve que no opone resistencia. Y nado sobre los continentes, son mares abiertos, y un rey me agarra del cuello, y me tira en un sótano medieval cubierto de moho y estoy raquítico y pálido. Un verdugo encapado me corta la cabeza con un hacha y abro los ojos. Quedo nublado, acostado en la tierra, entre las ramas de los pinos, el sol. Me levantás y me cargas hacia la casa. Un día vas a volver a ser ancestro, inmortales e inmortales van a estar en tu muerte, siendo parte de tu vida y la de los demás. ¿Sigo? Dani, sos un pueblo ancestral, no entiendo cuál, y dentro de ese pueblo tenés un rol. Soy judío. ¿Cómo judío? ¿Y qué pensás de lo que pasa en Palestina? Puntos suspensivos. Bueno, en alguna parte de tu árbol se perdió un legado. Un tatarabuelo te está pasando una soga. Tenés que ir a ver. Buenos Aires, casa de mis padres, caja de recuerdos desordenados. Una foto en blanco y negro, 20 personas en dos filas, mujeres y hombres, trajes detallados y vestidos escotados, los de atrás de pie, los de adelante sentados, todos de brazos cruzados, enfrente, un hombre recostado en el piso, cadera quebrada, mano en el muslo, anteojos tipo Lennon. Es el único que está en el piso. En su gesto insolente reconozco mi frente. Detrás de la foto hay una oración en yiddish escrita con tinta negra. Mi madre me traduce al oído. Reunión del movimiento iluminista judío, Vilna, 1875. ¿Quién es este? Llamamos a mi tía abuela que vive en Israel, desde los años 50. Es Yosef Eliyahu Tribush, tu tatarabuelo, traductor de Tolstoy al hebreo. Tradujo a Ana Karenina y Guerra y Paz. Publicaba cuentos, novelas y escritos críticos de Tatú. Googleo y encuentro un diario del levantamiento del gueto de Varsovia. Un sobreviviente cuenta que una noche, en medio del levantamiento, se meten en un sótano a leer la traducción de Tribush de Ana Karenina. Y yo, en 2023, preguntándome por la relación entre lengua, espiritualidad, política y violencia. Le sumo una página. Bueno, ser enorme. El movimiento iluminista fue un gran movimiento político de emancipación judía. Surgió en Europa en el siglo XVIII y explotó en el siglo XIX. Buscaba correr al pueblo de la religión, abrirlo a la literatura y a la ciencia. Salir del gueto social e integrarse al resto de la sociedad. A través de la cultura, le disputaban a la élite religiosa el liderazgo espiritual de nuestro pueblo. Querían integrarse, sí, pero manteniendo y renovando su cultura. Así que las lenguas judías cumplieron un rol fundamental. El yiddish, la lengua de la vida cotidiana, la mezcla y la diáspora, que algunos despreciaban como dialecto del alemán, fue cobrando una inédita potencia literaria y política. También el hebreo. Los iluministas empezaron a sacarlo de los límites del templo, a llevarlo al intercambio público y doméstico, y a abrazar la posibilidad de una lengua completamente propia.
ancestral, nacional, secreta, afán de pureza. El multilingüismo era sustancial en las comunidades y la traducción se volvió un acto relevante. Se tradujo, por ejemplo, la Torá al alemán y grandes obras de la literatura occidental al hebreo. Les judíes se incorporaron a las luchas políticas de los lugares donde vivían y organizaron las propias. En ese caldo de cultivo secular fue creciendo una generación de escritores, artistas y revolucionarios, que reivindicando la rebeldía del paria, llegaron una crítica radical al sistema de valores occidental y sus dispositivos de dominación. Y también apareció el sionismo, el movimiento nacionalista judío, que en sus inicios reunió tendencias tan diversas como la izquierda marxista y la derecha fascista, y hoy parece sinónimo de imperialismo y destierro del pueblo palestino. Bueno, leo esta y... Viajo a Lituania y Polonia a buscar los lugares donde vivieron mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Vamos con mis padres y mi hermana del medio. Ese mismo día se muere mi abuela. Tenía 99 años. Se la hizo difícil a mi madre toda la vida. No iba a desaprovechar su muerte. Mis padres volvieron de entierro y llegaron 2 días después. El primer día vamos con mi hermana a Sichli, un pueblo de 6.000 personas al sur de Polonia, donde nació Jakub, el papá de mi papá. Encontramos en el mapa un cementerio judío y caminamos directo hacia ahí, pensando que quizá encontremos la tumba de algún celta. ¡Qué ingenuos! No es un cementerio, es una fosa común, un monumento abandonado en un descampado que fusilaron en masa a los judíos de la zona. Hacemos una videollamada con mis padres, cantamos los 4 en yiddish y en hebreo, dejamos fotos entre las piedras, tendemos velas y hierbas. En la mano llevo la armónica de mi abuelo. De niño sobrevivió a la Primera Guerra Mundial caminando por estos pueblos, tocando la armónica por monedas. Él tocaba y su hermanita bailaba. El repertorio consistía en 3 canciones, un vals, una polka y un freilich. Apoyado en las piedras rotas del monumento, hago sonar la armónica. La música es una telaraña de aire y agua que conecta las vueltas del tiempo. ¿Querés leer la página? Digo, esta, ¿no? Sí, le voy a de una, de cualquier parte, ¿no? La que es. Está muy fuerte, no sé yo. Hablar con los muertos. Siempre quise hablar con los muertos. ¿Cómo hacerlo? No quiero más medium que mi cuerpo. El único ritual que conozco es leer. Los muertos hablan, los muertos escuchan. ¿Será que también escriben? ¿Qué palabra vamos a salvar de la muerte? ¿Qué muerte vamos a salvar de la narración? Estoy dudando de cosas en las que creo mucho. Bueno, vamos a empezar. Ya empezamos. Bueno, gracias por venir. Gracias, Dani, por estar acá. La idea un poco es conversar sobre Oreja Madre, pero también sobre el proyecto Reunión, que Dani ha venido desarrollando en 2015. Y bueno, nosotros, Marcos, Sangrandi y yo, damos clases acá en la UNA, para quien no nos conoce. Y en nuestra materia, que es teoría literaria, damos hace varios años proyecto Reunión. Dani vino una vez acá, así que bueno, es un súper honor y gusto tenerlo. Vos estuviste, ¿no? Una sola. Ese que estábamos en una aula alargada. Una aula grande. Sí, el año No. pasado. El año pasado. 2 veces, fíjate. 2 veces. Primera vez no sé si te acuerdas. Esa no me acuerdo. Entonces. Hace mucho, esto fue hace como 10 años, no, 8 años. Antes de la pandemia. Más o menos, en el aula mayor. Que había
éramos poquitos. Con Gaby Jordi. Que tuvo Gaby Jordi. Sí, sí. Exacto. ¿Verdad? Sabes que hoy a la mañana voy a empezar con una cosa un poco disruptiva, pero para entrar en clima y romper el hielo. Hoy a la mañana estaba así como tu libro, tomando un café, fui a un bar y voy a pagar, ¿no? Está el libro así, está cerrado, y viene la señorita a cobrar. Y me dice, yo conozco a un Dani Selko. Le digo, sí, dice, es un bailarín de ritmos tropicales. Yo pensé, es una buena pregunta. Dani, ¿vos bailás ritmos tropicales? Me gusta ritmos tropicales. Sí. Bueno, Bailo mucho ritmo. Me gusta mucho el ritmo. no son buenos. Es lo más importante, de hecho. No sé si tan tropical, ojalá. Pero ritmo seguro. El ritmo es Dios. No, y pensé, digamos, hola, pensé, digo, bueno, ritmos tropicales, pensé en los viajes. Y bueno, Dani seguramente estuvo en América, tuvo oportunidad de bailar, y pensé qué importantes son los viajes, ¿no? En tu vida. O sea, tanto en reunión, con tus viajes iniciales, ¿no? Un poco así, al calor supongo que de decisiones quizás hasta azarosas, ¿no? Como en Oreja Madre, ¿no? Porque Oreja Madre es un libro tramado por muchos viajes, ¿no? Empieza o sea, además de esa especie de texto que es como un prólogo, si se quiere, ¿no? En el que hablas de tu tío y de nombres a veces de Ghassan Kanafani. Cuando empieza la primera parte, vos estás en el sur, ¿no? Y después hay otras partes en las que estás en el norte, ¿no? En un caso estás con Soraya, en otro caso estás con Caístulo, y después estás en la Europa polaca, y estás en Alemania, y estás en Israel, ¿no? O sea, es un libro que, además de tu cuestión judía, ¿no? También es un libro de viaje. Entonces, como para empezar es, bueno, ¿en qué lugar ocupa el viaje? No sé si en tu vida, pero quizás en tus proyectos. No, sí. Es que siempre fue mi universidad. Yo desde chico siempre supe que el viaje era mi forma de buscar conocimiento. Para mí el viaje nunca fue vacaciones, nunca fue solo placer, o siempre fue el lugar donde aprender. Eh, Leer era viajar también, cuando no podía viajar, después empezar a viajar solo, después los rituales, las ceremonias se volvieron viajes, la propia forma de hacer arte se volvió un viaje, podemos pensar al libro mismo como un viaje como forma artística, como que el viaje es central en mi vida, siempre fue central, creo que en muchas capas. Primero que me tocó crecer en una época donde yo ya me di cuenta acá en Buenos Aires, yo soy de Buenos Aires, yo me di cuenta que yo estaba buscando una mixtura de conocimientos que acá ya no se daban. O sea, yo ya sabía que yo necesitaba salir a buscar algo que no me iba a llegar a mi casa y que no estaba en la esquina. Había una parte de mi casa que me encantaba, una parte de la esquina que me encantaba. Esto no era renegar ni de mis círculos, ni del arte y la política de Buenos Aires, pero sí sabía que yo necesitaba involucrarme en una mezcla inesperada y desconocida. Y el viaje era la forma de mezclar territorios, de mezclar épocas, de mezclar mundos, de mezclar lenguas, de mezclar formas de conocimiento, de mezclar ritmos, de mezclar danzas. También siempre fue muy importante para mí el viaje interartístico, si querés. Como que yo era tipo, pintaba, tocaba una canción en el piano, leía, escribía, me iba a una clase de danza, me iba a tocar la batería, volvía a tocar la guitarra, como que siempre era una cosa de circular entre mundos posibles, más o menos íntimos, más o menos lejanos.
Pero sí creo que por un lado el viaje implica mezcla, para mí es clave. Y también el viaje implica inesperado, implica azar. El viaje es como un arquetipo de abrirse a los encuentros fortuitos. También tiene esa especie de estado, ¿no? O sea, quienes saben viajar, como el estado de cuando estás viajando, es un estado de apertura, de esponja. Y, y para mí la escritura siempre fue eso también. Mi familia llamaba mucho viajar y bueno, hacíamos de viaje como a Bolivia o al sur, o sea, eran viajes copados. Estoy agradecido por eso. Y después cuando yo a los 15 años empiezo a viajar solo, me acuerdo un momento que mi mochila, que después se volvió la mochila imprenta, esa misma mochila negra, yo, claro, viajaba y siempre tenía un libro, un cuaderno y una lapicera. Era el kit de viaje. Y después volví a Buenos Aires y no. Me acuerdo un día en la secundaria que dije, yo nunca más voy a estar en Buenos Aires sin mi mochila, mi cuaderno y mi lapicera. Y hay algo de ese estado al que entro en el viaje que quiero vivirlo acá. Y después mi propia práctica artística se volvió viaje. Así que se empezó a mezclar todo. Ahora siento que vengo a Buenos Aires de vacaciones, aparte no gano un peso acá. Eh, Así que también todo se va dando vuelta de mil maneras. Pero sí, viaje es central. También lo podemos llevar a, como no quiero ir por las ramas, pero como que hay algo del movimiento mismo. Que para mí, soy amante de la escucha del sonido, del tacto, de las circulaciones, todo el movimiento. eh, para mí. Estaba pensando bueno, por un lado en la generación Beat, ¿no? Que yo fui muy fanático no tanto de Allen Ginsberg, que es uno de tus como guías de este libro, ¿no? Lo citás y lo traes, sino de Kerouac, ¿no? Kerouac, que leí creo que todos los libros que podía, ya Kerouac que encontré, y está esa cosa del viaje, ¿no? Y me acuerdo que después, muchos años después, en el libro, me compré el último lector de Piglia, no sé si lo leyeron, que tiene un texto muy lindo sobre Jacques Kerouac y el Che Guevara. Entonces hay algo ahí que es también la relación entre la escritura y la acción, ¿no? Me parece que está mucho en esta madre. O sea, Y en reunión también. y en la unión también, por supuesto. Vos mencionás, pero voy a sumar una pregunta, voy a hacer algunas preguntas y después, por supuesto, voy a abrir para que pregunten todas y todos. Vos dijiste mezcla, movimiento, por supuesto. Y yo a medida que leía el libro pensaba también que es un libro cuya temporalidad es muy difícil de marcar, ¿no? A diferencia por ahí de, no sé, En el camino de Jacques Kerouac, que es un libro que se va escribiendo como una especie de diario, ¿no? Mencionás la cosa del diario. ¿No? Porque es un libro que salta todo el tiempo, ¿no? En el pasado, en el presente, vos decís, bueno, ¿dónde está este muchacho ahora? ¿Cuántos años tiene? ¿No? Me daban ganas de hacer un mapa para tratar de reordenar todo. Y es, por un lado, pero esa temporalidad como heterogénea, ¿no? Colinada, eh, también, digamos, por un lado, te sirve para tramar como vinculaciones como entre pasado y presente todo el tiempo. Y hay una frase que vos citás de portugués, ¿no? Es, creo que Oshur mató con una piedra a alguien, no me acuerdo a quién, un pájaro, monte. Entonces, por un lado, preguntarte, digamos,
¿Cómo vas con esa temporalidad remolinada y qué objetivo tenés con esa construcción, ¿no? Me da la sensación de que hay como una cosa de reescribir el pasado. Y después te sumo otra más, teniendo en cuenta la cuestión de la mezcla, que es un libro, también es un libro muy mezclado, ¿no? Porque es un libro de viajes, es un libro epistolar, es un libro de poemas, es un diario por momentos, es un libro de memorias, ¿no? O sea, cómo trabajaste. Forma y el tiempo. Un libro trans. Bueno, son muchas cosas. Por supuesto, muy fan de la generación Beat de chiquito. De hecho, cuando leí Los Vagabundos del Dharma de Kerouac, yo me fijé para siempre. Y me creí uno de ellos. Estoy muy agradecido con ellos. Y en especial con Allen, porque Allen tenía una mezcla de mundos con todo el aprendizaje oriental, con un trip espiritual, místico, con una mezcla de mundos, seguramente con los judíos, bien. A mí cuando yo leí Kadish, me caí de orto, no podía creer, no lo podía creer como poema. Y en parte lo que decís tiene mucho que ver con Allen, porque yo para hacer este libro seguí una idea de Allen que se llama los Mind Breaths, que básicamente él dice como confiemos en el chispeo de la memoria. O sea, confiemos en cómo las cosas van apareciendo y se conectan entre sí. No tratemos de reordenarlas y reencasillarlas según ideas previas o formas que ya conocemos. Hagamos espacio, que estoy exagerando, como que hagamos espacio para ver cómo las cosas se conectan entre sí. Y yo eso fue algo que aprendí con reunión. Al escribir con personas desconocidas, muchas horas, sostener los silencios, no hacer preguntas, vos podés ver cómo una persona empieza a mirar a la esquina del techo y empieza a generar conexiones que no traía de antes. Y eso pasó a ser mi fascinación. O sea, ¿cómo conectamos las ideas, los recuerdos, las memorias, las pasiones entre sí? ¿Cómo las conectamos? Si hacemos espacios, si no tratamos de ordenarlas como un experimento, sino si confiamos en el experimento mismo que es todo, ¿qué pasa? ¿Viste? Y yo en ese sentido no traté de hacer viajes entre el presente y el pasado. Yo no vivo más con una idea de linealidad del tiempo. Tengo los suficientes privilegios también y mi obra se ha vuelto en el aparato que es que me pregunté como que, o sea, no creo más que nací cuando dice mi documento, que me voy a morir cuando me voy a morir, que ahora estoy acá, no estoy allá, que mi tatarabuelo soy yo, el otro es el otro, que en la ceremonia estoy en otro plano, cuál plano es cuál. O sea, y para hacer el libro yo respeté eso 100%. O sea, el orden del libro, todos los fragmentos, están en el orden que aparecieron. No moví nada del lugar. Corregí obsesivamente. O sea, le di todo lo que pude a cada párrafo, a cada oración. Bailé, me drogué, caminé, estudié con las frases en la cabeza, las repetí oralmente hasta que quedaban como me gustaban. Ahora lo escucho como que siento que está todo súper condensado y rítmico, como que mega corregí. No quiero decir que yo en ese sentido estoy muy en desacuerdo con Allen, de que no tengo esa idea de que hay que dejar todo como está, pero sí esto de confiar en cómo las cosas aparecen. Y eso quedó así. Entonces, la estructura del texto, esos viajes en el tiempo, esos viajes en lugares, fueron como fueron apareciendo. Cuando aparece un documento es porque aparece el documento, cuando aparece un sueño es porque aparece un sueño, cuando aparece una ceremonia es porque aparece una ceremonia, cuando aparece una idea es porque aparece una idea. Y me gusta mucho la estructura que tiene. Y siento que es porque es una estructura que confía en sí misma, que se hizo a sí misma. Yo en ese sentido quizás ahí tuve la suerte de tener formación más en arte contemporáneo, en poesía, y no tener tanta formación en como, no sé cómo llamarlo, pero como en teoría de, como que no la tuve, la verdad.
Entonces todo se mezclaba, podemos pensar caprichosamente, pero no es caprichosamente. Es como me la mezclaron mis maestros, mis amigues, un libro que te encontrás en un adusado, que podés pensar que vos encontraste el libro, que qué sé yo, ahí nos podemos meter en mil mundos, pero este libro empieza, yo no estaba interesado en hacer un libro sobre los judíos, no estaba interesado en hacer un libro en prosa, hacer un libro del yo, hacer un libro en caja negra, estaba muy por fuera de mis planes. Y yo hice una ceremonia, o me están haciendo, mejor dicho, una ceremonia en territorio mapuche y un tatarabuelo me viene a buscar. Está en el pasado mi tatarabuelo, yo estoy en el presente, yo estoy en territorio mapuche, estoy en Vilna. ¿Qué es eso? ¿Es magia? ¿Es azar? ¿Es la vida misma? Como que siento que si hacemos un poco de espacio, realmente como los tiempos y los materiales se mezclan entre sí. Y lo que pasa es que vivimos en una arquitectura espacial, temporal, corporal, que, que agrupa esas cosas según ideas previas. A mí no sé de qué manera, o sea, es evidente que a mí me calienta, me gusta la incertidumbre, me encanta levantar un día y no sé si va a salir algún ensayito, poema, diálogo, un sueño, me calienta más que decir voy a hacer esto, con lo mismo que le decía cuando era chico, o sea, yo cuando me fui a vivir solo, me fui a vivir a una casa que yo llamaba un taller. No había nada, era un taller, era el paraíso, era un ambiente, y era tipo, estaba todo en la pared, todo para pintar, el piano, la guitarra, los cosas en el piso, la batería, el coso, y yo si hubiera pensado en hacer una cosa, que lo pensé mil veces, ay, si hiciera una cosa por vez, todo saldría mucho mejor. Me acuerdo que una vez, hablando con Yuyo Noé, que era amigo de mi mamá, y venía a veces a comer a casa, que era como el Edén, pues. También estaban los amigos judíos fachos, que era tipo, qué garrón. De repente aparecían estos personajes. Me acuerdo que yo ya era más grande, tipo, tenía que tener 18, ya manejaba y él se iba a pedir un taxi para volver a la casa. Y yo te llevo. Obviamente, media hora charlando con Yuyo en el auto, me parecía un planazo. Y me acuerdo que ahí le dije, cuando me dice, bueno, ¿en qué andás, nene? Y digo, no, estoy con esto, con las bandas, que pintando, que dibujando, que viendo poesía, que sé yo, estaba acá. Y el tipo recopado, porque era re divino, me bancaba. Entonces digo, siempre me pregunto qué pasaría si yo hiciera como una cosa a la vez, siento que sería mucho más contundente, que encontraría realmente lo que quiero hacer. Y me mira así y me dice, si hicieras una cosa por vez serías un imbécil. Y seguro tienes razón, porque hay algo que me tocó. eh, y por suerte tuve esas personas cerca, como, bueno, fue que hablamos de Robert, que me acordaba ahora de Robert, porque yo hice sí acá una cuadra, como que tuve maestros muy geniales, sobre todo de arte contemporáneo. Jacobi, sobre todo de arte contemporáneo, no sé, que me enseñaron a confiar en eso, como a no temerle. Creo que este libro es muy hijo de eso. Por eso me gusta que esté en esta colección de Caja Negra. Como que creo que si hubiera salido en una editorial, en una colección más autoral, literaria, me incomodaría mucho más. Creo que hay algo que sea como una colección en la que artistas publican libros que me parece más afina a, a toda la vida que hay ahí. Ya, ¿Puedo meter algo ahí obvio. que, No, no, que dentro de la mezcla y de la idea como del salto temporal, y hay algo que cruza el libro en la mitad, como una especie como de tajo, que es el 7 de octubre del 23. Y es el momento en que como que tirás el ancla. Y esta es la parte en negro del libro, hablando un poco de los sucesos, del suceso y de lo que te pasó a vos y de lo que pasó a vos y tu familia, y que de alguna manera resignifica todo lo que venías escribiendo atrás y lo que viene después, sí, sí. por lo menos. No, es verdad que irrumpe un Muy presente dramático. innegable, ¿no? Porque lo que estoy diciendo
para mí no tiene nada que ver con desafectarse del presente. De hecho, yo soy una persona bastante fundamentalista del presente y bastante, como que tomo bastantes cuidados para estar presente. También reunión tiene mucho que ver con eso, estar hablando de una persona, estar en un territorio, involucrarse con el lugar en el que estás, con la persona con la que estás hablando. Sí pasa en el 7 de octubre que a mí el presente me explota en la cara, más que un ancla fue todo lo contrario, un desastre total. Pero a la vez pensaba mientras te escuchaba que, yo no me acuerdo, no es una parte que desee abrir muy seguido, pero al toque como que creo que está el 7 de octubre, como que al toque arranca con una parte que dice, una parte de mi cuerpo llora, una parte de mi cuerpo, no sé, una parte de mi cuerpo, que ahí se empieza como a fragmentar el cuerpo, después empieza con el, me acuerdo de cuando era chiquito, me acuerdo de cuando, me acuerdo como que, digo, el presente me explota en la cara, igual mi cuerpo y mis recuerdos y mi forma de estar ahí también se divide infinitamente. Sí, porque era tipo, prender la tele, ver la bandera, y yo empezaba a cantar Adele, Shelly, Cajol Velaban, me viene la canción que cantaba con esa bandera, y a partir de esa canción me acuerdo, como que somos así. Sí, creo que son todas, como que todo eso es cierto al mismo tiempo. Como que el presente irrumpe con su fuerza, pero después vos cómo la percibís y el metabolismo que haces tiene mucho que ver con toda tu mezcla. Cómo a vos te toca lo que sucede. De hecho, hay una intención fascista de binarizar y homogeneizar la percepción ante lo que sucede, que nosotros de la escritura, el arte, el pensamiento, de cada quien piense, trabaje, sienta, creo que tenemos el desafío de mezclar, ¿no? Como que hay un intento muy fuerte de homogeneización y normalización. Y ahí creo que reivindicar nuestras mezclas también tiene un poder político, es una disputa fuerte del presente, me parece. Hay una reivindicación muy fuerte de la... Todo escrito el libro. Voy a tener que comprar uno. Amo las marcas. ¿No? Ya desde el comienzo, ¿no? O sea, en este texto que es tan hermoso, que abre el libro antes de la primera parte. Por un lado hay una cosa como bastante dilacerada, ¿no? Que atraviesa el libro, que por un lado este tío que vos querés mucho, ¿no? Que eso aparece en otro momento del libro. Sí. Y que a la vez es esta figura tan terrible, ¿no? Que incluso, de acuerdo a lo que vos decís, después un poco lo relativizás, un poco dudás, ¿no? Un poco te pareció, pero en principio habría matado a Canafani, ¿no? Y el dilaceramiento surge de que Canafani es otro como de tus héroes, ¿no? De este libro. Y aparece la cuestión de la escritura, ¿no? No solo de la escritura, sino de la impresión, ¿no? Porque en este primer texto decís, un día reparten 23.000 impresos en un día. Y eso es como una especie de, como de, no sé, de modelo, ¿no? La escena es muy festiva, ¿no? Imprimir y hay botellas, ¿no? Y está todo bien, ¿no? Porque están imprimiendo y se están moviendo, ¿no? Parece lo que decís en reunión, ¿no? Sus palabras se estaban moviendo. Después Perla Esné, casi al final, te dice en la página 228, qué bueno que te interesó tanto lo de la brigada de papel. Entonces, nada, quería preguntarte esto, ¿no? Esta especie de reivindicación constante de
de la escritura y de la impresión, ¿no? Y de los libros. Bueno, obviamente su tatarabuelo, ¿no? Sería otra parte, ¿no? Que por un lado te sirve para construir como algo así como tu propia, para construir no, para descubrir una herencia judía en la que vos te sientas cómodo, ¿no? Que no sería, por supuesto, el proyecto de Estado-Nación de Israel. Y por otro lado, saliendo de Israel, ¿no? Que vos te metes con el gueto de Vilna, donde está la Brigada de Papel, con tu tatarabuelo, pero también con Canafán, ¿no? Entonces, digamos, que en la economía del libro, ¿qué lugar aparece? ¿Qué lugar ocupa la escritura, la impresión, los libros, en la acción política, ¿no? Sería. Sí. No solo como arte, ¿no? Claro. Porque también hay como una condena en distintos momentos, ¿no? A Montoneros, en un momento, a través de Pilar Calveiro, ¿no? Como de la violencia armada, hay como un cuestionamiento por momentos. Bueno, si no estás de acuerdo, contanos. No. ¿Qué reflexión? ¿Por qué no? Son dos preguntas muy amplias. Vamos a la violencia después. Ghassan Kanafani, mi tatarabuelo, Rodolfo Walsh, la Brigada de Papel, Guía Histórica, que era una gente que hacía el archivo secreto más grande de Varsovia. Todos esos son referentes, son antecedentes y también son colegas, son mis amigos, son mis colegas, son la gente con la que hablo, con la que comparto experiencias. Y en mi obra los libros son un plin 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 de intervención territorial, de intervención en una época. A mí eso me recalienta, o sea, yo ahí, o sea, es lo que me importa. No, hasta ahora, no digo que no voy a hacer lo otro, que no me ame el libro que no tiene nada que ver. Mi trabajo, evidentemente, en los últimos 10 años, tiene que ver con hacer libros que intervengan políticamente, territorialmente, en disputas cada vez más concretas. Y eso implica escritura, lectura, colaboración, impresión, producción, circulación. O sea, ninguna de esas prácticas se puede disociar y mucho menos excluir de pensar un libro que intervenga políticamente y territorialmente en una época. Entonces, el libro o la escritura para mí, en este tipo de libros, en este tipo de acciones, de actos, de intervenciones, es todo un gran enjunge y creo que medio que no se puede tercerizar mucho a ninguno. Sí es fundamental hacer alianzas en esta época y en otras. Digo, si mi tatarabuelo me viene a buscar en una ceremonia en territorio mapuche, por algo es también. Digo, hay alianzas que tienen que ver con alianza editorial, con armar un comité como el que yo armé para armar este libro. Es un libro muy conversado, muy corregido. Pilar es una de ellas, Robert es otro. Alianzas en concreto, pero también hacer alianzas a través del tiempo. O sea, como que estamos en un momento donde nos quieren hacer pensar que todo es una mierda, que nada sirve para nada, que el mundo es una mierda, que los humanos somos una mierda, que la época es una mierda, que la generación es una mierda. Todo esto es una mierda. Está lleno de cosas sucediendo, está lleno de gente maravillosa, está lleno de movimientos, de formas distintas de percibir todo. Una historia larguísima, algunas anotadas y otras no anotadas, muchas muy valiosas. Digo, como que parece que es un gran momento para hacer alianzas acá y múltiples también, multitemporales y multicapas. Entonces creo que reconocer
referencias, antecedentes y antirreferencias en otras épocas es clave. Y sobre todo salir a buscar algunas que no estaban al alcance de la mano. Siento que sí hay un poco de un agotamiento de las referencias que ya teníamos a mano. Pero esas referencias nos pueden llevar a otras y a otras y a otras, que mezcladas a otras que te dan los viajes, una lectura inesperada, una amiga inesperada, como que van armando un equipo a través del tiempo. No estamos solos. Estamos solos cuando estamos en casa exploreando. Pienso en un poco lo que decías de Allen Ginsberg, ¿no? Esta especie de ¿cómo es que dijiste? Mindcraft, respiraciones de la mente. Respiraciones de la mente, ¿no? Psíquicas, para él sería para mí más. Y esto que decís de las alianzas, no solo transversales, ¿no? Sí. Sino Es que es lo que nos formó. O sea, bueno, las personas que estamos acá, supongo que justo hay todos esos libros amarillos atrás. O sea, asumo que somos personas que hemos leído libros que nos han cambiado profundamente la vida. La forma de coger, de caminar por la calle, de hablar con tu tío, de mirar las nubes, de escuchar una canción, de pensar el arte, de pensar lo político. Entonces, ¿cómo no confiar que estas cosas te forman, te moldean? Somos eso. Somos un montón de eso. Y eso es multitemporal. Así como te moldea, obviamente, la arquitectura de la ciudad donde vivís o lo que te dijeron en la primaria, pero también un millón de otras cosas. Y en ese sentido, para mí esas mezclas son importantísimas y por eso yo no corto del todo con mi tío abuelo del Mossad. Porque para mí sería mucho más cómodo decir, tipo, mi tío abuelo es un hijo de Remil Yuta, abajo todo. Pero parte del trabajo que yo hago, parte de la personalidad que yo tengo, tuvo que ver con que hubo un chabón ahí que mientras todos eran como más aburridotes y formalotes y socialdemócratas, había un loco ahí, seductor, encantador, que dijo, yo me jugué la vida por mi sueño. Yo tuve un sueño político y me jugué la vida por él. Y se la jugó de verdad. No era un chabón haciendo lobby con Rockefeller en Nueva York. El chabón creía en una tierra para su pueblo, para su gente, venía él, pero un horror inconmensurable. Y el chabón se subió en Chevy y se fue solo a la mitad, o sea, a la pegar de la frontera con Gaza, cantando una canción, haciendo un fogón, leyendo un libro, confiando en hacer un territorio para su gente, con ideas más de izquierda de las que podemos tener acá sentados ahora. Entonces digo, para mí ahora sería más cómodo decir yo corto con todo eso. De hecho, muchos amigos me decían, borra. Al principio, sí, pero más hacia el final hay una carta a mi tío abuelo, donde yo le digo, bueno, a ver, ya lo... Pero digo, como donde yo digo, no. Y hablando con Pilar Calveiro, que vos la traes, que es mi gran referente a pensar las relaciones entre política, violencia, autocrítica, colectiva, como que me dijo, para mí, esa carta es el clímax del libro. Y tiene que ver con que estamos en un momento, parte de la binarización que se está dando, o sea, el ánimo de binarización no es solo fascista. Nuestra visión bonificadora también binariza. Entonces, como que hay algo de animarse a ir a las zonas incómodas de nuestras formaciones, que me parece que es clave para pensar este momento. Y que también la tenemos que pensar desde nuestra forma de pensar la política. O sea, yo creo que en las zonas incómodas, en las contradicciones, en las tensiones, en todo eso que tensiona tu ética, que lo empieza a estirar como una gomita de borrar, ahí hay grandes claves de tu forma de sentir, de pensar, de ser, de inscribirte en el mundo, de activar políticamente, de pensar el arte. Solemos querer evitar esas tensiones, esas contradicciones. Y entonces esas tensiones y esas contradicciones son binarizadas, ¿no? Por un mundo que funciona de una manera. Entonces vos pensás, la mayoría de las personas, o mejor dicho, se piensa frecuentemente, por ejemplo, la contradicción como binaria, como dos opuestos que chocan. Al toque te das cuenta que si fuera así sería mucho más fácil de resolver y todas las personas que sentimos contradicciones nos damos cuenta que son una especie de multimagmas, dolores que van en mil direcciones, cosas que no entendemos, cosas que una te duele acá, otra te duele acá. Entonces, ahí hay un mapa de intensidades que tiene mucha información para nosotros, personalmente, artísticamente, políticamente. Pero hay intención de correr esas incomodidades.
Y creo que desde la política muchas veces hay una intención de buenificación de nuestra parte, ¿no? Nosotros somos los buenos, los de Milei son los malos, Trump es malo, Netanyahu es malo, Israel es malo, quien sea es malo, siempre el malo es el otro. Nosotros somos buenos, siempre queremos estar del lado de los buenos. Y así somos un flan, como el amor vencerá al odio. No, mi amor. O sea, entonces creo que hay un desafío también y en los procesos de escritura como búsqueda y no como comunicación, sino la escritura como un espacio para pensar, para tratar de entender, para conectarse con el mundo, para conectarte con tus propios sentimientos. Yo gracias a este libro pude entender un poquito de lo que yo estaba sintiendo y pensando. No es un libro que comunica las conclusiones que saqué, era algo en vivo, entonces como que hubo algo de libro acá, de escritura como viaje, que a mí me ayudó a afilar mis incomodidades. Y hay una apuesta por dejar las contradicciones, por dejar las incomodidades, y creo que eso políticamente es deseable y valioso, como que creo que es un momento para interpelarnos colectivamente también. Ahora que estuve en España, girando mucho con este libro, y ahí todos mis amigos, no es como acá que hay tipo silencio absoluto, bueno, ahora ya, bueno, después de 2 años, podemos hablar de genocidio y no parece como que viene cierra la facultad, un silencio cómplice que se sostiene hasta hoy igual, y mucho de las clases culturales, artísticas, políticas. Pero digo, parecería ser que ya se puede hablar de eso de otra manera y que hay un consenso más fuerte. Pero en España no. En España todos mis amigos, toda la gente como une es pro-Palestina. Y en la gran mayoría son bastante antisemitas y hablan de lo judío con una especie de judeofobia medieval. De el judío, de los judíos, de los judíos. Tenés 3 palabras y todos como diciendo, ah, no, claro, tenés razón, ni hablar que nos hace cargo de eso. Digo eso, nadie se quiere hacer cargo de ninguna violencia propia. Y me parece que es un momento para afectarnos colectivamente y entender sobre qué violencias estructurales se sostienen también nuestras buenas voluntades. También tu kibutz socialista divino se sostiene sobre una violencia brutal. Y también nuestro encuentro acá se sostiene sobre violencias estructurales brutales. Por eso también quizás mi tatarabuelo antes del 7 de octubre cae en una ceremonia en territorio mapuche. Y además está decir que yo no podría haber hecho este libro ni estaría atravesando este momento de esta manera sin mi trabajo de años en territorio mapuche y en territorio wichí. Porque esas personas sí sienten más a flor de piel esa violencia estructural sobre la que se sostiene nuestros hermosos pensamientos y libros. Entonces hay algo ahí de decir, bueno, ¿cómo vamos todos hacia un lugar incómodo? Creo que decían mis amigos, como decía, bueno, o sea, ustedes, como, ¿qué de esto les va a interpelar a ustedes? Porque si a vos, Palestina, 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 si eso a vos no te toca nada, o sea, estás hablando de anticolonialismo israelí, siendo el reino de España y haciendo jornadas en el MACBA sobre precarización, o sea, digo, ¿no? Como que un toque, porque si cada quien no hace ese camino, no va a hacer nadie. Porque esa gente que está tirando esas bombas realmente piensa que esos animales tienen que morir. Realmente se cree lo del efecto colateral. Y seguramente nos mataría también a nosotros. Y eso es así. Entonces, si nosotros pensamos también que ellos somos, listo, por ejemplo, cada quien piensa lo que piensa y fin. Como que creo que de nuestro lado hay algo de esa bonificación, de la que Silvia Schwarzbach en un libro de Los Espantos, si lo leyeron, que habla de estética en la postdictadura, profe de Juan, habla sobre esa bonificación de la postdictadura. O sea, ¿cuándo vamos a hablar de la postdictadura? En vez de pensar como del retorno a la democracia. Y un poco el momento en el que estamos lo comprueba, ¿no? Y ahí está, yo para nada condeso la violencia armada ni la violencia de ningún tipo, en principio, o sea, no es así fácil. Lo que condeno condeno es una palabra horrible, o sea, lo que critico es la cristalización de una idea de política. Entonces, si los mismos movimientos de derechos humanos en los que yo participé y me volaron la cabeza y me enseñaron muchas cosas, y donde todo sentí que se mezclaba y se mezclaban tantos mundos y tantas violencias, qué sé yo, fue tan increíble. Bueno, ¿qué pasa? Que en un momento un poco ese proceso se cierra sobre sí mismo
empieza a aparecer lo que dicen los libertarios, que se dedica más a lo que pasó entre el 76 y el 74 y 83, parece que los derechos humanos son para los desaparecidos de la última dictadura, el terrorismo de Estado es de la última dictadura, que a la vez genocidio originario es que te estás pasando tres pueblos, o que criticar eso siempre es hacer el juego a la derecha. Así tuvimos muchos. Y digo, Por ahí, Dani, va lo que aquí apuntaste, que dice, los nunca más necesitan ir mutando para seguir siendo potentes. completamente. Y digo, la relación también con la campaña libertaria, con el uso de nunca más. Sí, claro, ellos lo hacen mucho mejor. Sí, a que me parezca aberrante, más esta que lo diga, creo que a todos les queda claro. Pero hubo algo que se cerró sobre sí mismo. Hubo un movimiento social, colectivo, de memoria, de justicia maravilloso, profundo, que en un momento se secó un poco. Bueno, creo que va cambiando, ¿no? Me parece que hasta 2006, por ejemplo, cuando se habla de derechos humanos, se hablaba de nombres, ¿no? Como apellidos, datos concretos, Sí, porque era difícil hablar de otros aspectos en relación. claro, Después eso fue cambiando, parece que total, con el tiempo se va como, bueno, va cambiando, se va abriendo, aparecen otros actores, otros agentes, total, son como los procesos completamente. largos y dificultosos de la historia, ¿no? Completamente. Sí, estamos ante uno. Por eso no es ni condenar, ni mucho menos, como que es ir criticando para ir moviendo, ir nutriendo también y aportando lo que podemos. Yo cuando en el 2006, justo detrás del 2006, yo cuando fui a la marcha de 30 años, o sea, yo fui el más feliz del mundo. Yo me subí a ese movimiento con todo mi ser, a mí me cambió la vida. Yo, profundo agradecimiento, interpelación y todo. Y bueno, digo, eso mismo en un momento, como que ya eso, está trabajando en territorio mapuche, que yo tengo una conversación, tengo conversaciones, tres conversaciones, cinco conversaciones, en un momento dices, no, pará, o sea, terrorismo de Estado tiene que ser terrorismo de Estado. Estamos hablando o sea, de la violencia, del genocidio donde se limitaron las fronteras que conocemos hoy, ¿no? O sea, estamos en un museo de derechos humanos, terrorismo de Estado. Digo, en un momento, eh, eso, hay algo de la expansión, y creo que en términos de Argentina, bueno, como que hay algo de la dimensión racial que nunca parece que creo que es parte de nuestro déficit y que sustenta bastante la crisis política en la que estamos de nuestra parte. Con supuesto nosotros que no existe, pero no estoy hablando de quién está en el gobierno, sino de algo de lo anémico que está. ¿No? Esto creo que tiene que ver con no terminar de pensar esa dimensión racial de la política, de la vida, de la organización del tiempo, del valor, de todo, y que en esto de Palestina se pone muy de frente también. Yo creo, sinceramente, que hubo algo por que la complicidad con el genocidio que Israel está llevando a cabo sobre el pueblo palestino en Argentina tiene mucho que ver con un racismo estructural de esta sociedad, y una cosa de la que nunca se habla, como que no me parece que acá sea tan difícil pensar que haya vías que valen más que otras. Es lo que te decía, cuando yo trabajé como Vinculmap, asesinando a Rafael Nahuel, lo decía muy claro, y tiene razón. O sea, desapareció Santiago, 2 millones de personas. Una vez se fue, asesina a Rafa, nadie sabe ni el nombre. No vale lo mismo un pibe de acá que fue a ayudar, que me matan a mí, que Rafa. Entonces, obviamente que un israelí vale más que un palestino de Gaza, para la lógica argentina, me parece. Eh, Creo que somos profundamente racistas y que eventualmente también tenemos que incomodarnos para ir a eso. Que no quiere decir que somos un horror y que tenemos que, no digo para, pero digo, o sea, hay algo ahí para pensar. Y hay un montón de gente diciéndonos en la cara, nos están gritando, o sea, no es que... Y digo, si algo acá fracasó tanto, está tan en crisis, digo, estamos en un momento de crisis, estamos todos de acuerdo que estamos en un momento de crisis total, de una forma de conocimiento, de una forma de pensar vida, de política, de pensar la ciudad, de pensar todo. Estamos muy de acuerdo en eso. Y bueno, ¿y cómo nos vamos a dejar enseñar por otros mundos? ¿Cómo vamos a reformular el valor, nuestra forma de escuchar esos mundos eh, sin pensar esa violencia? Necesitamos. Y necesitamos pensar la violencia en muchos aspectos. ¿Verdad? Entré en un monólogo impresionante.
Pero no. No, por favor. Es que me tiraste una pregunta también muy, con muchos puntos de intensidad. Claro. De mi tío abuelo, toda la vida en papel de la violencia Montonero. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, sigo yo, así que no te preocupes, pero si alguien quiere, abro. Bueno, yo aprovecho Dale, sí. el ratito. Bueno, en realidad tengo un montón, vendrá para otro encuentro, pero me interesaría ver si podés contarnos un poco cómo se dan esos diálogos con tus muertos, con tus ancestros. Mirá. Yo tenía esa como, ¿cómo llegó tu tatarabuelo, tu tío abuelo? ¿No? ¿Cómo apareció? Bueno, un ritual, ¿no? Sí. Bueno, como- ¿Cómo aparece? ¿Cómo se dan? ficcionalmente, aunque sea. Joder, Han ido apareciendo de varias formas. Algunas más conscientes que otras y otras más facilitadas que otras. En el caso de Soraya, Caístulo o ceremonias o rituales con distintos como pueblos indígenas de América, como que hubo personas y materias que colaboraron, que abrieron portales, canales, así como tuve mis maestros de arte, de los que hablaba antes, tuve mis maestros espirituales que me abrieron un montón de canales que para mí estaban bloqueadísimos o hasta me animo a pensar que eran inexistentes. Yo era una persona profundamente escéptica, atea, intelectual, idea de una clase media, Sí, lo que portería, venías hablando. libros. Todo esto hubiera sido como que pegó mal el ayahuasca. Como cuando empecé en el mundo del arte a hablar de espiritualidad política con los Mapu, que me miraban con cara de venía bien y raro. Digo, hay una imposibilidad, hay algo inaudible, hay una imposibilidad para pensar eso que de alguna forma nos incomoda. Pero creo que a medida que va entrando más en crisis nuestro modelo, de alguna manera es tipo, bueno, quizás no era tan alocado lo que estaba diciendo esta gente. Y después hubo un reconocimiento de que mi forma de leer también tenía que ver con eso. Yo antes de llegar al mundo del arte, de la poesía, leía desaforadamente y mis amigos eran las personas que estaban en los libros eh, y me fascinaba mucho ellos. Y, y muchos de ellos son mis amigos hasta hoy. Ah, los sueños pasaron a ser también un canal muy zarpado. Eh, y por primera vez en este libro también la búsqueda de archivos. Cuando tuve, por ejemplo, cuando conseguí la traducción de Ana Karenina de mi tatarabuelo, la abrí, la llevé a donde la tenía que llevar, eh, apareció también. Digo, hay arquitecturas, eh, hay estrategias que yo fui aprendiendo, que me enseñaron, como que hay formas. eh, porque, porque si los muertos estarían muertos, no estaríamos en nada, no podríamos hablar, ni siquiera, no existiría el lenguaje, no existiría la facultad, no existiría nada. Y hay un montón de interferencias para que no suceda esa conexión, ¿no? Como que vivimos en un mundo construido de una manera para que esa conexión no se dé. Creo que esa conexión
amenaza un poco a cierto ordenamiento del tiempo, de los cuerpos. Entonces hay protecciones que, sí, sobre todo las personas, sí, fueron las personas, mis maestros espirituales fueron. Después ellos, ahora pensándolo con vos, ¿no? Pero como que después, a partir de ellos, yo sí me reencontré con formas que yo ya tenía sin querer, pero fueron ellos los que me reformularon el valor y me hicieron entender que eso era posible y deseable. De hecho, los únicos que vivimos así, los vivos y los muertos, somos los que venimos del hogar. Ni siquiera, tipo, vas a te movés por Europa, se muy poquito, ¿entendés? Yo estaba en Galicia hablando de los celtas con unos amigos y los otros y lo del sur de allá y todas las cosas que... O sea, esa idea que es, porque hay hasta una universalización de lo blanco, digo, todos somos indígenas de un lado, todos venimos de una tierra, como que esa idea alabada que tenemos acá de lo blanco también nos juega muy en contra, no existe tal cosa. Yo los sueño, pero también los sueño, porque mi madre es psicoanalista. Entonces yo tengo una relación con los sueños súper psicoanalítica. Que sería como lo de los géneros, bueno, voy a hacer una novela, qué sé yo. Bueno, de repente desfreudeas a tus sueños O duelo. y wow. Claro, también sería salir del psicoanálisis, sería, en relación a los muertos, sería salir de cierta idea de duelo, ¿no? Que propone, no sé, Freud, Sí. duelo y melancolía, ¿no? O sea, y no incorporás y bueno, finalmente se queda atrás. No, en el duelo hay una idea temporal mucho más lineal. Bueno, y justo duelo, trauma, digo, son conceptos que necesitamos expandir. Y, Incluso no sé, Vincent Desprez, ¿no? obvio, para mí eso fue clave en este libro, es todo una expiración, expansión, mucho de esas dos ideas. Ideas, va, no sé cómo llamar, chuchu. Sí, fundamental. Es que esas cosas están, en realidad. Están. Te sumo una preguntita. ¿Vos querés sumar otra? Bueno, sumo una y después ustedes. Pregunten que está libre, como un silencio medio, me parece. Pasa algo acá. Te están escuchando, ¿no? Hay silencio. Hay algo de Sí, porque no sé. No, tiene que, o sea, a propósito de la pregunta de Lara y de Paula, tiene que ver con el título, ¿no? Oreja madre, que por supuesto, por un lado remite al dispositivo reunión, ¿no? Donde la escucha es un elemento así como fundante, ¿no? Como el punto de partida. Y a la vez, me estaba acordando de una entrevista famosa que le hacen a Hannah Arendt, la televisión alemana, y le dicen, ¿qué queda? ¿No? ¿Qué queda de Alemania? ¿No? Ella se fue a Nueva York a vivir. Y ella dice, lo que queda es la lengua. ¿No? Queda la lengua. Después lo agarra la realidad, hace toda una crítica de eso, y escribe el monolingüismo del otro también, ¿no? Dice, no tengo una sola lengua que no me camina. Nada, te hago esta introducción para decirte qué sería la oreja madre. ¿Qué es la oreja madre? ¿Pensaste eso o te gusta cómo suena? Me gusta cómo suena. ¿Decía algo? Te estoy pidiendo. Le sacaría el la, o sea, sin la. Oreja madre. Lo que queda es la lengua y yo como nieto de Hannah diría lo que queda es la oreja. Como que hay algo que me di cuenta en este libro hasta el final que tiene que ver con que todo mi trabajo es una apuesta por dar vuelta a la idea de potencia política del habla y del grito al acto de escuchar.
Entonces, si la lengua madre suele ser esa fibra por la que se supone que pasa el conocimiento de una generación a otra, mi descubrimiento fue que, en mi caso, siento que lo que hace ese pasaje de conocimiento es la oreja madre. ¿Viste? Sí. Pero No, justo pero para ahí decir la frase. hay algo que vos traes mucho en el libro, además, que es el diálogo con tu mamá. Pensé mucho en esa posible relación, no sé si la encontré, pero Bueno, que lengua madre se llama madre por mamá. por eso, ¿No? Como por la letra. sí, es como Y ahí tu mamá. mamá también está como el lugar de vas a decir eso, ¿no? Como el Sí. lugar de un poco de la corrección. Sí, No, pero que también cómo la elegís como interlocutora más frecuente del libro. es que sí, es que al final, digo, así como estamos hablando de otros linajes, de otros parentescos que aparecen en el libro, de otras familias, como puede ser la de Gazan, Rodolfo Walsh, como puede ser la de mi maestro, como puede ser la de Concaístula y Soraya, como que hay capas de familias ahí que se mezclan. Mi mamá es, o mejor dicho, la relación con mi madre es la relación central en la que se pasa lo judío y la idea de familia en sí misma. Mi historia familiar, mis relatos de mi propia infancia, de mi familia, de mis relatos, eso es mi mamá. Mis hermanas y mi viejo son como amigos, estamos, o sea, estamos ahí medio todos juntos, pero la cuestión es con mi vieja. Eh, y el libro es, digo, hay momentos, hay páginas donde hay diálogos directos entre mi madre y yo, pero el libro entero es una conversación con la madre. Por supuesto que en el sentido de oreja madre funcionaba para mí. A mí me gusta mucho, estoy muy feliz. Salió a último momento, menos mal. Menos mal, porque si no se hubiera llamado Mi Cuestión Judía o algo así, y hubiera sido un garrón, sexy total. Creo mucho en la sensualidad y violencia. Sí. Y fue muy bueno el proceso que se dio con mi madre en ese sentido, porque en esto de otra cosa que habla de Hannah Arendt, que le mandamos un fuerte abrazo, porque es muy importante para nosotros, que dice como, no, no hay escapatoria del judaísmo, y siempre te esa cosa del judaísmo se pasa por la madre, como que esto es muy obvio, y la lengua madre, porque se no se llama o no sé, me interesaba mucho que esa cosa de lengua madre estaba sobre todo en mi vida, se la escuché mucho más en pueblos indígenas, de otros lados, ¿no? Sabía algo ahí sobre lo que yo trabajo, para mí tiene un gran valor. En ese sentido, oreja madre no tapa lo de lengua madre, que es algo con lo que yo trabajo y que me parece maravilloso. Claro, acá en la Es como 226. correr un toque, nuestra sensación de punto G. ¿Cuál es el punto G ahí de esa transmisión? Hay pasajes, todo lleno de pasajes. Sí, además antes de hablar escuchamos, bien, ¿no? Básicamente. Con mil cosas, antes de orejas. Sí. Y con Hannah Arendt, tipo, familia. Claro. Digo, la frase que citamos, me puede gustar más o menos la frase, lo que dice, lo que escribe. Hay algo que me une a ella que es mucho más fuerte de todos los libros que dice, ¿qué es? Es una ética, es una fragancia, es un qué. Y para mí el acto de escuchar en personas que somos lenguajistas, no sé, corre eso de un modo que a mí me parece importante. Y me quedé con ganas de hablar de la violencia porque Ahora, una cosita más. No, que pienso me da a la miedo vez. que pienses que contra la violencia. No, ya claro. Yo usé la palabra condena a la violencia. No, igual no por vos, pero me parece un tema importante y miedito. En
en relación a la escucha, ¿no? Bueno, por un lado está, vos decís que tu mamá es psicoanalista y el psicoanálisis es una disciplina base de la escucha un punto fuerte, ¿no? Y tiene como un dispositivo, ¿no? Por ejemplo, esa escucha como psicoanalista que está como ahí, como en un lugar en medio de... Vos me hablas y yo te escucho. Más eso. Después está la idea de, bueno, vos escuchás lo que querés, ¿no? Una discusión, no, pero vos escuchás lo que querés, ¿cierto? Entonces, Hermoso. ¿cómo es tu dispositivo de escucha? Porque uno, bueno, lo tiene que entrenar, ¿no? Entrenar la oreja, porque si no, uno escucha con los prejuicios, Total. con los binarismos. Total. Bueno, ahí habría que ver eso, como afilar nuestra idea de escucha, ¿no? Nuestra visión, nuestra percepción de qué es escuchar. Como Vos yo en en un reunión momento aprendí decís eso, ¿no? Yo todavía no había aprendido la escucha que hace hablar. una escucha que es hablar, eso, Sí. ¿no? Sí, O sea, el libro podría ser pensado como una escucha que hace hablar a los muertos, total. Bueno, reuniones es. hace hablar todo, ¿no? Total, es que eso que vos decís, bueno, yo escucho, pero estoy escuchando con mis prejuicios. Entonces te estás escuchando a vos. Como que hay algo de escuchar a otro, de entregarse, o sea, pensar políticamente en la escucha. No la escucha como una construcción, como un aprendizaje, como un espacio entre los cuerpos. Hay algo de pensarlo de esa manera implica desarmarte como yo y entregar tus facultades y tu vida al otro, como dejarte atravesar por la voz del otro, volverte o sea, escuchar lo que vos me estás diciendo, escucharlo desde vos y no desde mí. O sea, como que hay algo del juicio, no solo de los prejuicios, sino del juicio mismo, que eso en la reunión fue el mejor entrenamiento de eso, porque o sea, me están hablando, yo estoy escribiendo a mano, no tengo ni se me ocurre, políticamente me parecería mal, pero aparte no tendría chance material de estar pensando si dice me parece bien o mal. ¿O qué me hace acordar a mí? Te distraes y no puedes escribir. No, yo como que hubo algo de esa práctica. Que fue al carajo, disolución del yo, de prestar el cuerpo a la voz del otro, que terminó siendo un ejercicio ético muy increíble. Pero no una ética como justificación inicial que yo pensé para que sea una obra de arte, porque pensé muchas cosas. Vas a decir, pero fue como un aprendizaje posterior de decir como, ah, claro, era eso. Y por eso para mí, viste, toda la escucha, ni pedo quiere decir como, hay que escuchar todo, hay que escuchar entre todos, como si era reconciliatoria, como que escuchas, no. Como, me parece que es justamente afilar un criterio alrededor de la escucha, una ética política de la escucha, un arte de la escucha, con todo lo que implica, ¿entendés? Como decir, voy a escuchar, voy a pintar, no te pinto todo, no pinto todo. ¿No? O sea, qué sé yo, vas buscando colorcitos, probas un poco, te gusta esto, te pregunta que te gusta pintar tomates, o que te gusta pintar caras, o que te gusta pintar sueños. Bueno, lo mismo con la escucha. El tema es que la tenemos pensada tan como una acción pasiva, volviendo a la binariedad, que entonces, escuchar es, bueno, sí, dale, hablar y lo escucho. Una cosa, Bueno, sí. a mí me encantó cuando contaste esto de que eras vecina de Mariana Elena Walsh, y lo que te dice sobre que la gente escucha los discos una y otra vez y no relee. Y Total. también hay algo ahí, ¿no? Como que escuchar fue más fácil que leer, Sí. ¿no? Y Sí. esa parte me pareció como, no sé, como esas frases que son así para tatuarse directamente. Ella es genial. Y es verdad. Una bendición ella. Gente no lee, digo, como algo. Sí. Yo releo como un condenado, amo releer. También me di cuenta ahora, como que mi forma de leer es muy de escuchar lo que leo. Yo flasheo que me lo están leyendo, como que yo en mi cabeza lo escucho. No tengo una relación con la lectura tan como si estuviera escrito mudo. Yo escucho al escritor hablándome. Siempre me pasó eso. No fue una intención, digo, ¿qué es eso? Pero cada quien tiene su forma de conexión con lo que le rodea. Hay gente que le emociona una música, que te emociona otra. Este le gusta que le chupe la oreja, este que le chupe lo que qué sé yo. Digo, hay algo que tiene que ver con, no sé con qué, con una percepción, una sensorialidad. Estos encuentros con Marilena también, ahora que lo pienso, que son cosas que están en el libro, porque eso, recuerdos que aparecían, y como que había algo profundamente dejerarquizante. Yo nunca fui muy respetuoso de la autoridad, en parte porque, claro, o sea, de los 8 años estaba tomando un coso Mariana Walsh, o sea,
después me decía, tipo, mi docente me decía, háblame con edad. Yo decía, ¿propiedad de qué? O sea, como que todas esas cosas que también tienen que ver con la escucha, ¿no? Como algo, porque estamos hablando de jerarquías también, ¿no? Cuando hablamos de ética, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de escucha, la relación entre escucha y el hablar, como que estamos hablando de jerarquías que damos por sentado entre las personas, entre los tiempos, entre los actos. Y esa gente que fue apareciendo en mi vida fue muy de jerarquizante, como un rayo de jerarquizador. Y es verdad lo de la relectura. Yo amo leer. Después me acordé, después de que lo escribí el libro, que una vez me mandaron a la dirección, pero en la secundaria Norte, leímos Más allá del bien y el mal de Nietzsche, yo me pegué un viajazo. Eso, o sea, en vez de ponerte contento, porque uno era un me quedé el año del show, el rincón del vago, sale que me da un huevo, como, yo tipo, fascinado, volví, tipo, me encantó, sentí que me senté al lado de Nietzsche, que Nietzsche me leyó en el escritorio, a la dirección. ¿Quién te crees que sos? No sé qué. Yo tipo, como que ahora me doy cuenta que claro, que yo siempre escuché también los libros. De hecho, yo sigo en el subte sin auriculares. Leer, no puedo. No sé si les pasa a ustedes. Pero necesito como un poco de música tranqui, porque si empiezo a escuchar las conversaciones, tipo, ni idea. Como que hay algo de esa mezcla de sonidos que me cuesta. Es algo que estoy leyendo, quizás algo muy situado, tipo, del subte mismo, de acá. Bueno, Marilena ahora está muerta, por ejemplo, qué sé yo. Está muerta. Pero digo, así como escuchamos a los muertos, porque antes como que pensando en estos ancestros, qué sé yo, que también hay algo que parece como re bello, como lindo, y como dice Caístulo en el libro, como que bueno, ritual no es contento, no es estar haciendo cerámica con un saumerio y poner música de la India, como que hablar con los muertos es heavy, y los muertos de mi familia son muertos, son asesinados, muertos ahora de Gaza, son muertos, son asesinados, entonces como que esos muertos también tienen algo para aportar. Ahí también hay como una cosa muy, muy, con mucha fuerza. Como que, de hecho, ahora me eso Soraya o mis amigos, mucho Caístulo, como que en el momento que apareció lo de los judíos, que para mí no era algo importante, me terminaron diciendo, claro, vos viniste acá porque vos creciste con la memoria de un genocidio, de lenguas prohibidas, de migraciones forzadas, algo que yo jamás había pensado. Yo era tipo, soy un blanco de Buenos Aires y mis enemigos ni hablar, pero mis amigos también, era tipo, ¿quién te mandó a meterte ahora en la mitad del macrismo al territorio donde se llamaba Rafa o a meterte con los migrantes, no sé qué? Y yo no sabía, ¿viste? Pero me quedaba claro que me estaban mandando eso, nunca tuve ninguna duda, pero sí era algo raro, ¿viste? ¿Qué está pasando acá? Y después me di cuenta que, claro, tenía que ver con mis asesinados también, con mis migraciones forzadas, con mis lenguas, que yo tenía esa energía para ir a acercarme a esos lugares, dado que en esta vida a mí eso no me pasó y tengo un montón de privilegios, muchos. Entonces hay algo ahí también que te hace, ok, si yo llegué a territorio mapuche, a territorio wichí, por mis asesinados, y ahora mis asesinados son los de gas. Porque a mí mi memoria política, la memoria del pueblo en el que yo me crié, eh, hace que los asesinados con los que yo hablo son los del palestino. Y con mi prima del kibutz asesinado. Pero eso también es fuerte. O sea, hay una parte dura de esa conversación. Bueno, de intervenir políticamente en un mundo como este, ¿no? O sea, obviamente. Pero ahí hay algo de la violencia que tiene que ver con, mismo mando Hannah Arendt, creo que no tenemos desde acá las herramientas para, para leer, mucho menos para juzgar o condenar,
como las violencias de una resistencia del pueblo como el palestino en las condiciones en las que está en este momento. Muy distinto a la época de Canafani. Creo que en este momento ya no tenemos las herramientas para hacer eso. Entonces que las condenas baratas, las condenas rápidas a una forma de violencia nos meten en una complicidad. Que no es lo mismo que decir, tipo, me parece un horror que entren al kibutz de mi familia, asesinen a todo el mundo, que prendan fuego gente, o sea, obviamente estoy profundamente en contra de semejante masacre de civiles, pero pensando ya como la violencia, la pregunta histórica por la violencia, no tenemos herramientas para pensar esto. Y quizás las herramientas que tenemos son las que hacen que Israel pueda hacer lo que es hoy. Así que ahí estamos como mínimo ante un veremos. Pero yo creo que violencia es indispensable. Y está todo lleno de violencia. Se puede hablar de no violencia en un momento. Así que... Estaba pensando que más o menos a las 8 vamos a ir terminando. Faltan 20 minutos, le hago una pregunta y después si alguien quiere, no tengo varias, pero si alguien quiere sumarse. Pensaba, por un lado, cuando hablabas de la escucha, pensaba en este fragmento de la página 238, que dice, me estoy apretando un grano del pómulo derecho y se desprende un pedazo muy grande de mi cara. Y yo puse deshacerse, ¿no? Entonces, digamos, en muchos textos como en primera persona, ¿no? Que podrían ser pensados desde la crítica literaria como memorias, cosas así, el yo tiende a construirse, ¿no? Pero en este da la sensación de que tu yo, al contrario, va como, como desarmándose, ¿no? Y este fragmento me genera mucho esa impresión, ¿no? Y sobre todo porque además está al final casi. Y otra impresión que tenía en relación a esto, sí. otra impresión que tenía en relación a esto es no solo la escucha, sino como una cosa muy física tuya, o sea, de estas aventuras, como de una altísima exposición, bueno, a tensiones históricas que el libro se encarga de estar planteadas y se toma el cuidado de no querer resolverlo. Y eso también como una exposición muy fuerte a todo eso. O sea, no solo escuchar esas violencias, sino algo yo pensaba, ¿no? En un cuerpo, por eso estás tan flaco, parece. Un cuerpo que viaja, ¿no? Todo el tiempo y está en el huracán de la historia, ¿no? Hizo una imagen medio benjaminiana. O sea, estás en un huracán histórico. O sea, te metes en ese huracán histórico y desde ahí escribís. Y el libro, de algún modo, no despeja ese huracán, ¿no? Porque nos muestra los distintos momentos, las tensiones, las contradicciones. Porque parece, digamos, hay la sensación que yo tenía es que estás como en todos lados de ese huracán, ¿no? Le escribís a Goebbels, hablas con tu abuelo, estás con los mapuches, estás con los wichis, tomás peyote en el desierto mexicano, ¿no? Visitas un campo de concentración, estás en un horno donde morían tus antepasados, ¿no? Es como una especie de fresco muy terrible. Sí. Tiene zonas de mucha crudeza y sufrimiento, y bueno, en ciertas zonas está todo bien, ¿no? Jacobi diciéndote, qué bueno que ahora nadie se muere de sida, ¿no? ¿Qué pensás de esa exposición? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la vivís? Como que hay algo de eso que viene apareciendo. Porque a la vez es muy solar, quiero decir. Una persona muy vital, muy feliz. Hoy me mandaste un meme que estabas muy feliz. Sí, muy bueno el ratoncito ese.
Se me va a mandar algo que a mí me da una felicidad. Es Digo, un no ratoncito que sufrí. dice el mundo, ¿cómo dice? La felicidad no es del que se El que levanta se levanta. primero, sino el que se levanta feliz. Muy buenos días. Digo, pienso en Benjamin, ¿no? Ana Arendt Sí. le decía el jorobadito. Sufría mucho. Sufría mucho. Iba al fondo del mar, Sí. encontraba perlas también, pero sufría. Sí. Bueno, a él le tocó estar en otro. Una cosa es ir a meterse en el huracán y salir y meterse en otro lugar y salir, otra cosa es que el huracán te coma. ¿Cómo te A mí cuidas? todavía eso no me pasó. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo manejas esos afectos tan fuertes? Hay algo de eso que no es una decisión. Digo, mi vida es así, mi vida se volvió así, por algo es, confío en eso. Creo que tiene que ver con haberme formado como persona, con todos esos relatos de desastre, de coso, de un asesinato, de campo de concentración, qué sé yo, y de repente estar en una familia amorosa, en un kirchnerismo 30 años, leyendo libros lindos, conociendo gente hermosa, viajando por Latinoamérica en un momento, que a mí me tocó un momento lindo para crecer. O sea, pienso ahora, vuelvo a los mismos lugares donde viajé hace 15 años y no se puede ni bajar. Digo, fue un momento, yo en ningún momento, por acercarme a esos, yo no, quizás ahí está la vitalidad, o sea, yo creo que empecé diciendo eso, o sea, no es toda una mierda, el mundo no es una mierda, la vida no es, o sea, creo profundamente en la vida y vivir, o sea, me gusta mucho. Sí entiendo que a mí ahora me toca estar en un lugar de privilegio y que me toca eh, acercarme a esos mundos, como hubiera querido que alguien se acerque al alambrado de mi tatarabuelo. Oye, ¿por qué amo a Rodolfo Walsh, amás a Pasolini? O sea, todos amamos artistas, o bueno, todos, no, cada quien ama la cosa, yo y mucha gente que quiero mucho, amamos artistas que terminaron asesinados, hechos mierda, Benjamin, pero después queremos, bueno, no, como que no, hay algo de una divinización, como yo tuve miedo, ¿viste? Al momento que decidí publicar este libro, y después decía, todos mis referentes hicieron eso. Al final me encanta Rodolfo Borca, San Canafani, Allen Ginsberg, Pasolini. Yo dentro de todo, qué sé yo, puedo tirar un tiro, sí, pero sé que no lo voy a hacer. Una pregunta, ¿tuviste? Pero sonó muy martirizante. No, pero digo, tuviste, no sé, mensajes. No, con este libro no. No. No, hubo situaciones peores antes. No, a eso iba también. O sea, yo me metí en situación, como, pero no fue por una decisión, como que sí, mi vida, mi obra terminó yendo a lugares, a territorios, a problemas, sí siento que estuve en riesgo, donde me rompí el estómago, donde me metí en situaciones donde no me tendría que haber metido, donde crucé algunos límites personales, físicos, no sé cómo decirlo, de vida. Y siempre estaba eso de, pero ¿por qué? Y creo que en este libro empieza a aparecer por primera vez, para mí por lo menos, un porqué, que tiene que ver con toda esta mezcla justamente. Pero, o sea, una cosa fue la vida eso, de entrar en relación con esos mundos, con esas personas, o con esas disputas, y otra cosa fue eso que decide exponerlo. O sea, este libro empieza con una búsqueda personal, o sea, y hasta más de la mitad seguía siendo una búsqueda personal. O sea, es en el devenir de lo del 7 de octubre, del desastre, de que nadie se podía hablar de nada, de que tipo, ¿cómo puede ser que están haciendo esto y nadie dice, como que fue ahí que fue como, ok, esto será público, o sea, tiene que ser publicado, está publicándose, y ahí exponerme a mí tenía que ver con una estrategia. Algunas cosas más espirituales, más locas, y otras cosas más concretas. No es lo mismo hablar de esto. Ahora, bueno, un poco mejor, pero 3 meses después, del 7 de octubre, empiece como esta fase recrudísima del genocidio de Israel sobre Gaza, y asesinaron los de Hamas a mis primos, digo, hay algo de los puntos de enunciación que no son iguales.
Y eso pensando en la intervención política más de forma colectiva, me parece que está bueno entender. Nos gusta o no nos gusta el rol en el que quedamos, ¿entiendes? Con poner sobre la mesa nuestros privilegios y los distintos roles que cada quien puede asumir, pero cómo se habla, de dónde se habla, digo, hay algo ahí que creo que yo si fuera por mí, mi exposición, algo más Dani, qué sé yo, hubiera borrado la mitad del libro, sí, too much, pero como que había algo de esa mezcla, esta mezcla es la que estaba viviendo, atravesando, interviniendo en ese momento y está todo ahí. O sea, borré 50 páginas, tenía 50 páginas más. Pero hay algo medio de eso, tipo, vea México, pum, terremoto. Si fuéramos más futboleros, podría decir soyeta. Empieza a escribir los judíos, pum. Pero eso también las cosas te vienen a buscar. A mí esto de que me viene a buscar mi tatarabuelo a territorio mapuche, o sea, a que yo vaya a buscar a mi linaje, 3 meses antes del 7 de octubre. ¿Tu tatarabuelo era mencionado en tu familia o no? Por No, mi tatarabuelo jamás, no tengo no, ni idea de quién es. no. Llegabas hasta tu abuelo. Bisabuelo, Hasta bisabuelo bisabuelo. re. Bisabuelos sí, que son los que vinieron hasta acá. Algún comentario que pasar, pero no era una presencia para nada en mi vida. Pero además tu Era tatarabuelo muy familiar. claro, autor, ¿no? Como Hola. Bueno, eso es muy impresionante. o sea, uno siempre que se considera medio un loco, como que de repente era tipo, mi tatarabuelo se dedicaba a lo mismo que yo. Dani, Y yo no lo sabía, pero todo eso está conmigo. Todo eso fue conmigo al territorio mapuche, y por eso aparece el territorio mapuche, ¿entendés? Y cuando yo al territorio mapuche parecía ser que me estaba yendo lo más lejos posible de mí mismo, o de mi ser porteño, que hace en Buenos Aires. Y de repente ahí es donde aparece mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo no aparece en mi casa, no aparece en el templo, no aparece en la OR, no aparece acá, no aparece en CIA, aparece en territorio mapuche, que era supuestamente el lugar más lejos de lo propio. Entonces ahí hay algo de esto de, uy, meterte en la cosa del huracán. Pero también mi sol fue territorio mapuche, no fue un huracán, ¿viste? Como que Y por lo que ahí, entendí, en el territorio mapuche aparece al mismo tiempo, un minuto antes, tu condición judía. ¿No? O sí, sea, Soraya te dice vos después, después. sí. O sea, primero te dice lo de tu abuelo, Claro, lo de porque tu tatarabuelo, o primero le decís que sos. no, pero me dice, fue como un momento de yo eso lo saqué porque quedaba muy como, pero, o sea, lo que pasó fue, vos sos de un pueblo ancestral, no entendemos de cuál, y dentro de ese pueblo tenés una autoridad. No sabían que vos eras. No, a mí nunca me pareció importante. Sí que era judío, no, sí que era blanco, Buenos Aires, la clase social, la que me dedicaba, o sea, todo eso re. De hecho, toda la relación con ellos estuvo construido de tratar de desarmar todos esos, de toda esa constitución personal. Los judíos no estaba para mí, no era importante con ellos, no era tan importante para mí sí, pero en la relación con ellos no me parece un dato, y seguramente habría tenido ciertos prejuicios de Israel, espía, que fue lo que surgió después, como que sos judío. Infiltrado. Sí, claro, obviamente que eso existe. Digo, ¿para qué voy a decir que soy judío? Hola, soy judío, vengo y me llevo tu historia. Estamos a un paso de tipo, lo de Israel se quieren llevar la Patagonia, o sea, bueno, todos esos desastres. Pero yo no es que lo pensé y no pensé nada, o sea, no apareció. Y claro, esta es esa cosa de decir tipo, yo soy un blanco, o sea, ¿qué quiere decir eso? No existe tal cosa. ¿No? Todos venimos de un lado. eh, Todos venimos de una tierra, somos una tierra, como que hay algo ahí que tenemos muy también desterritorializado. Pero ahí aparece esa, y yo, claro, me dice eso, y digo, sí, sí, soy judío, obvio, soy un pueblo ancestral. Lo del rol no me quedaba tan claro. Y ahí fue, bueno, ok. Tipo, está este tatarabuelo tuyo pasándote una soga constantemente. Eso, tenés un rol, tenés que ir a buscarlo. Para ellos, para los mapos es muy importante eso. Como uno nace con un. Bueno, no sé si me corresponde decirlo. Pero digo, vos, digo, obviamente después te tenés que formar, tenés que crecer, tenés que relacionarte, pero no todos nacemos con la misma fuerza, no sé cómo decirlo en criollo, fuerza vital.
y no todos venimos a este mundo a hacer lo mismo. Eso no quiere decir que haya cosas que valgan más que otras necesariamente, sino que no somos todos iguales. Como que eso también está bueno, y tiene que ver con lo de, bueno, cómo intervenimos cada quien, digo, yo muchas veces siento en el mundo del arte o de la escritura como una idea, es bastante porteño eso de, bueno, hagamos que somos todos más o menos iguales, somos todos más o menos iguales, no somos todos iguales, no venimos todos de lo mismo, no tenemos de lo mismo, con la cuestión de clase pasa mucho, bueno, ahora con mi ley, sí, bueno, hacer lo que tengas que hacer, en Tomate tenemos todo para alquiler, esta es una mesa de 20, o en la academia les pasa lo mismo, para el coliseo, y en la mesa de 20 te van a decir, ¿cuánto pagamos el alquiler? ¿Cuánto no pagamos el alquiler? Como que hay algo, hay todo un sustento de eso, de lo que nos enorgullecemos tanto, de, que se sostiene sobre herencias concretas. Entonces también esa cosa de hacernos que somos todos iguales tampoco nos sirve mucho. Entonces, tipo eso, como que hay algo yo aprendí mucho en territorio mapuche esa cuestión del rol, que me parece muy linda, porque en un momento era la jerarquía, no, en un momento tipo horizontal, horizontal, horizontal. Después de 8 años se le tuvo por Dios que alientó una fucking decisión porque va a matar 80 horas, ¿no? Como que hay algo de, estamos buscando una forma de organizarnos y a mí esa dimensión de los roles que ellos tienen sostenida en tantas cosas, algunas que son más de cosas que se aprenden en la vida, otras que son más con las que venís, otras con a dónde vas, como que me parece que están buenas. Y yo ahí me di cuenta que algo de mi trabajo en reunión, de los territorios a los que fui, de con qué me afectaba, porque yo fui también por egoísta. O sea, yo no es que fui a territorio porque soy bueno, porque soy jugado. Porque yo fui porque yo necesitaba aprender algo que me estaba faltando. Fui a crecer personalmente, a nutrirme personalmente. Como que algo ahí yo necesitaba, personal, política, espiritualmente. Y este libro sale ahí. Para mí a mí eso nunca me cambia completamente la vida. Como que este libro, tan de lo propio, tan expuesto, el yo, la familia, qué sé yo, esté en esta mesa. Porque yo fui a territorio mapuche y porque en territorio mapuche llegué a tener la intimidad y la confianza para que una persona con el nivel de conocimiento de autoridad como Soraya abra ese portal donde aparezca ante su abuelo, como que le recomiendo a cualquier persona que desconfíe 8 veces de dónde piensa que tiene que meterse, dónde piensa que no tiene que meterse, o dónde piensa que va a encontrar el conocimiento que necesita. No, ¿Cómo vivís? vamos a tomar algo. Sí. Vamos a cerrar, porque Algo. tenemos que cerrar acá también, pero por ahí podemos terminar, no sé si te meto un problema, con este poema final, Es una canción. vos la podrías leer de algún modo. Está, Te la puedo cantar. dale, cerramos con eso. ¿Alguien se quedó con alguna pregunta muy... Sí, nos quedamos con millones. Tenemos un montón, pero después la seguimos hablando. Vamos a tener una segunda reunión. Bueno, yo encantado. Me encanta venir acá. Aparte, como yo me quiero matar que no fui a la facultad, no es que el viaje fue mi facultad, pero bueno, no. Así que me gusta venir. Esto me la sé ahora. Bueno, ahora voy a hacer que la leo. Arum dem Feier, wir singen Lieder, die Nacht ist teuer, sie kommt nicht wieder. Unas dos Feier, verloschen werden, scheint auf der Himmel mit seinen Sternen. Verputzt die Kälte mit Blumenkranzen, um dem Feier ist gut zu tanzen, weil tanzen, singen ist unser Leben. Um dem Feier, hallo im Esbeben. Era la favorita de mi abuelo. Cuando se había olvidado de todo, mi padre. Bueno,